México era monolíticamente católico en el siglo XIX. ¿Cómo las diversas generaciones del siglo XIX vivieron y practicaron su fe? ¿Cómo explicar esta gran ruptura histórica entre la Iglesia y el Estado que desemboca ni más ni menos que en una guerra civil? Las creencias y las tensiones religiosas en el siglo XIX, aquí, en Sacro y Profano. Diversas generaciones del siglo XIX vivieron su fe en la que era muy difícil separar la religión de la sociedad. Los actos de la vida cotidiana estaban presididos por la presencia de la Iglesia, que era no solo una autoridad religiosa, sino también social. El calendario, las festividades y todas las manifestaciones públicas tuvieron siempre un fuerte contenido religioso. Los historiadores denominan esta imbricación de poder y religión como la cristiandad. Desde la colonia y gran parte del siglo XIX, la sociedad, la religión y el poder formaron un bloque en el que era difícil separar los elementos constituyentes. Estamos ante una sociedad que se considera a sí misma como cristiana. Sin embargo, las maneras de practicar y concebir la fe eran muy heterogéneas. En el campo y áreas rurales, alejadas de las ciudades novohispanas y en zonas indígenas, persistían formas sincréticas y pensamiento mágico mesoamericano. Las cofradías, las fiestas patronales, la devoción a la Virgen de Guadalupe formaban parte de una religiosidad popular muy diversa que tenía como basamento la cultura católica. El siglo XIX fue muy convulsionado por guerras civiles, invasiones extranjeras, pérdida de territorios, crisis sociales y económicas. Todo ello también afectó y fue modificando la manera de vivir y practicar la fe. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hoy le invito a adentrarnos en nuestra historia, en el corazón de nuestra historia, para entender muchos rasgos contemporáneos en materia religiosa, como la histórica separación entre la Iglesia y el Estado. Diversas formas de clericalismos y anticlericalismos que vienen desde el siglo XIX. Para ello contamos con la presencia de un experto en el tema, Pablo Mijangos, doctor en Historia e investigador del CIDE. Pablo, introdúcenos al siglo XIX. La independencia, guerras internas, invasiones de Estados Unidos, de Francia, imposición de una monarquía, México pierde 1/3 de su territorio. Bueno, no sé qué más pasó, pero fue realmente un siglo convulso en la historia de este país. Sí, bueno, primero que nada, Bernardo, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Buenas noches a la audiencia. Y sí, efectivamente, el siglo XIX es un siglo fascinante para el historiador. Yo supongo que también fue un siglo muy difícil para quienes lo vivieron, porque es un siglo de transiciones muy profundas en todos los ámbitos, ¿no? Un siglo que comienza con pues el colapso de un orden colonial que había durado 3 siglos y que desemboca en la consolidación de un Estado nacional modernizador, ¿no? Que hace grandes transformaciones con enormes costos sociales bajo el porfiriato. Y todo eso pues transcurre acompañado de guerras civiles, cambios institucionales, discusiones profundísimas en todas las materias. Y entre ellas, evidentemente, uno de los grandes temas es el tema religioso. Ahora, como sabemos, México en ese momento era mayoritariamente católico, casi monolítico. ¿Cómo la gente vivía, practicaba su fe? Más que la gente, las diferentes generaciones en ese siglo XIX. Sí, o sea, yo creo que aquí hay que matizar, ¿no? Porque cuando decimos, bueno, un país exclusivamente católico, pues no debemos imaginar como que, oye, toda la gente obedecía todos los mandatos y rituales de la Iglesia Católica de una manera ortodoxa. No, en lo absoluto. Más bien lo que había era una enorme diversidad de culturas religiosas, ¿no? Marcadas obviamente pues, por culturas locales, devociones tradicionales, ¿no? También por el grado de influencia que podía o no tener el clero en la vida de la gente, ¿no? Y obviamente el peso también de las tradiciones religiosas mesoamericanas, ¿no? Pues que
habían logrado pues mimetizarse, sobrevivir en parte, ¿no?, dentro de ese gran paraguas cultural que es el catolicismo. Entonces sí, yo diría, pues, claro que eran todos católicos, pero dentro de ese catolicismo hay una diversidad gigantesca, lo cual creo que es un fenómeno universal de la historia del catolicismo, ¿no? Si uno compara, no sé, la historia del catolicismo austriaco con la historia del catolicismo argentino, ¿no?, pues encontrará enormes diferencias dentro de ese gran paradigma común. Oye, en la actualidad también, si uno hace un análisis más profundo, va a encontrar rasgos, características muy distintas entre el norte y el sur, por ejemplo, de cómo se vive o se expresa o se practica la fe. Por supuesto. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos entrando al tema de las tensiones y las creencias religiosas en el siglo XIX, un siglo fascinante, usted lo va a ver. Y usted está en Sacro y Profano. En un momento más regresamos. Regresamos, creencias y tensiones religiosas en el siglo XIX. Estamos conversando con el doctor Pablo Mijangos. Pablo, en tu ensayo que me hiciste favor de enviar, Clericalismo, Anticlericalismo y Reforma en México, 1821-1873. Señalas que la mayor parte del clero se hallaba concentrado en el altiplano y en el occidente del país y que había regiones enteras que estaban prácticamente abandonadas. Los curas iban 1 o 2 veces al año y como veíamos en el bloque anterior, efectivamente había un cierto monopolio protegido por el Estado en el siglo XIX, que viene desde la colonia, pero que había una enorme diversidad, heterogeneidad y, como tú señalas, una enorme también tradiciones sincréticas, herencias sincréticas. Sí, mira, una vez estaba tratando de entender por qué se había jurado más la Constitución de 57 en ciertas partes del país. Y entonces pues me puse a revisar literalmente el mapa político y religioso del siglo XIX. Y una cosa que me llamó la atención, que no me había percatado plenamente hasta ese momento, era la desigual distribución del clero en el territorio nacional. Para decirlo como un concepto, digamos, un poco más complejo, de la densidad clerical, ¿no? ¿Cuántos clérigos, cuántos curas había por número de habitantes? Y claro, me di cuenta que había ciertas regiones del país donde podemos ver una religiosidad mucho más ortodoxa, clericalizada, donde efectivamente el clero estaba muy presente, muy imbricado en la vida de la población, ¿no? Uno pensaría, oye, el Bajío, ¿por qué el Bajío es como es? Bueno, porque ahí el clero católico ha tenido históricamente una presencia muy visible, muy fuerte. Pero claro, había también otras regiones, como, no sé, la Tierra Caliente de Michoacán, donde efectivamente sucedían este tipo de cosas. Y eso daba también margen para culturas religiosas, digamos, más autónomas, ¿no? Porque, oye, pues el cura se aparece una vez cada 6 meses, ¿no? Entonces, la gente tiene que seguir viviendo su religiosidad. Claro, va a seguir otro camino distinto, para ponerlo de una manera sencilla, ¿no? Ahora, también en este ensayo que he citado, Clericalismo, Anticlericalismo y Reforma en México, otro dato que me llamó la atención es que el 34% del clero en la zona centro tenía demandas, y demandas por cuestiones de dinero, por abusos, por maltrato, etcétera, y que principalmente venían de la gente de los sectores más populares. Esto significa que la gente también se rebelaba, no aceptaba, ¿no?, al curita lo que mandara como un pequeño microdictador, sino también se rebelaba. Sí, mira, este dato lo tomé del trabajo de una colega llamada Berenice Bravo, un trabajo magnífico, que ella efectivamente revisó todos los expedientes judiciales para un cierto periodo del Archivo Histórico del Arzobispado de México y se dio cuenta que efectivamente
pues en los tribunales de la iglesia había un montón de demandas contra curas, ¿no? Por cosas desde muy ordinarias, ¿no? De, oye, el cura me debe, el cura me insultó, el cura me pegó, hasta ya cosas más complejas que tenían que ver sobre todo con el dinero que había que pagar por servicios religiosos, por bautizos, por bodas, por entierros. También muchas veces la gente se quejaba de que, oye, pues este cura no nos trata bien, no nos entiende bien, no respeta al santo local, se pone muy problemático cuando hacemos la fiesta, la procesión, se pelea con el presidente municipal. Era la vida diaria, ¿no? de estos curas era bastante difícil, ¿no? Porque, como lo dices muy bien, pues estos curas, la gente también no aceptaba calladita, ¿no? Lo que le dijera la autoridad religiosa. Se peleaba, discutía, ¿no? Y en ese sentido había un caldo de un anticlericalismo popular también, que creo que es algo que vale la pena discutir. Te propongo que lo abordemos porque sí es interesante. Ahora, en toda América Latina, en la independencia, hubo como es una transición, si no tersa, pero digamos más tenue que lo que hubo en México. ¿Cómo explicar con lo que hemos sido un país mayoritariamente católico, un país con diversas tradiciones, donde la cultura religiosa era muy fuerte, una iglesia que era parte del Estado con una gran fuerza política, este desgarramiento, esta ruptura entre esta iglesia y lo que señalabas al principio en tu primera intervención, el nacimiento de un Estado moderno? Sí, mira, es una pregunta compleja. Yo lo resumiría en 3 puntos, ¿no? A riesgo de ser superficial. Yo diría, en primer lugar, estamos hablando de un Estado naciente, ¿no? Que está tratando de consolidar condiciones mínimas de gobernabilidad, de afirmar su autoridad, y que en esa medida, pues, tenía que fijarle reglas, límites al clero católico, lo cual genera obviamente tensiones muy fuertes. Por el lado de la iglesia también, una iglesia que se ha liberado, déjame ponerlo de esta manera, pues del control que había ejercido la corona española durante 3 siglos, control que ahora quería ejercer el Estado mexicano, pero que la iglesia ya no estaba dispuesta a tolerar, o al menos con la magnitud que había sucedido. Un breve paréntesis, Pablo. Cuando dices control, ¿qué significa? ¿Que la corona española determinaba quiénes eran los obispos, las regiones, las diócesis? Así, ¿tenía injerencia en la vida de la iglesia? Por supuesto, a través de la figura del regio patronato, ampliamente entendido, implicaba, por ejemplo, que la corona era la que realmente designaba a los obispos, que la corona es a la que había que consultar para delimitar o crear nuevas diócesis, que la corona podía ponerle restricciones a la jurisdicción eclesiástica, podía participar en la administración y cobro del diezmo. Es decir, en todos los aspectos terrenales de la administración y el gobierno de la iglesia, la corona española había participado. Entonces, claro, el Estado mexicano quiere heredar esas facultades, en parte como una manera de afirmar su autoridad, de crear condiciones de gobernabilidad, y para el clero católico eso era inaceptable. Entonces ahí tenemos realmente la semilla de la ruptura, que hay que ponerla también en el contexto de esto que te decía, de un país religiosamente heterogéneo, ¿no? Dentro de este gran paraguas católico, donde también no solo hay un clericalismo popular, hay también un anticlericalismo popular. ¿Por qué no abordamos esto? Ayúdanos a entender estos diferentes clericalismos, ¿no? Un clericalismo más de corte político, una disputa en las élites por la conducción del país. Y esto que ya anotabas, este anticlericalismo católico popular, sí, de base. Sí, creo que muchas veces en la conversación pública hay una confusión cuando uno dice anticlerical, entendiéndolo como sinónimo de antirreligioso. Y no es lo mismo. No. El anticlericalismo es un fenómeno viejo de la historia del cristianismo, que tiene que ver con la crítica, con la oposición a ese sector de la Iglesia Católica que es el clero, ¿no? Un cuerpo especializado, dotado de ciertos privilegios, dotado de ciertos recursos, encargados de la tarea del culto, de la conducción de las comunidades. Históricamente siempre ha habido tensiones, ¿no? Entre el resto de los feligreses y el clero, ¿no? Podemos ver anticlericalismo popular desde la propia Edad Media, ¿no? Desde el mundo medieval era completamente religioso, pero claro que había un anticlericalismo popular, y eso creo que sucede también en el siglo XIX mexicano. Entonces hay un anticlericalismo de élites, ¿no?
que están preocupadas por este tema del patronato, del Estado, etcétera. Hay una disputa de poder ahí. Hay una disputa de poder. Pero también hay un anticlericalismo popular, pues de la gente que, por ejemplo, se molesta con el cura por estas cosas que te decía, oye, el cura no nos entiende, nos cobra mucho, etcétera. Por ejemplo, no sé si la audiencia conocerá mucho de la historia de Melchor Ocampo, un personaje fascinante. Él hace un escandalazo nacional en el año 1851 por algo que a nosotros nos parecería extrañísimo, ¿no? Una representación sobre obenciones parroquiales. Las obenciones era el dinero que tenían que dar pues los feligreses para los servicios religiosos. Y Ocampo dice, yo lo que quiero es suprimir ese pago. ¿Por qué? Porque pues como la gente está obligada a gastar en eso, pues muchas veces no acude a los sacramentos, no se casa, vive en la inmoralidad, o también se endeuda, se vuelven siervos de la gleba, de sus patrones, etc. Y dice, además, debería haber cierta libertad de conciencia, ¿no? De que la gente debería ser libre para decir si paga Y la o no. dignificación de la mujer también, ¿no? En el sentido de que fuera ama de casa y que estuviera protegida por las leyes de Dios. Claro, ¿no? O sea, Ocampo tenía una visión rígidamente tradicional en ese sentido, ¿no? La familia debe ser, oye, casada, ¿no? Y la mujer en su lugar, el hombre en su lugar. Pero esto obviamente tocaba una fibra sensible de este anticlericalismo popular, porque claro que a la gente le molestaba eso, ¿no? Le molestaba pagar dinero, estaba constantemente metida en conflictos con el clero por este tema. Entonces, claro que hay canales de comunicación entre esos distintos niveles de anticlericalismo. Fascinante, la verdad. Bueno, finalmente las leyes de reforma y esto desemboca en una guerra civil sangrienta, la guerra de reforma, la guerra de los 3 años. ¿Cómo se llega a este nivel de polarización? Se llega a este nivel de polarización porque la Constitución de 57 lo que hace es afirmar los poderes del Estado para intervenir en materia eclesiástica, silenciando al mismo tiempo algo que para el clero era muy importante, es la afirmación constitucional de la identidad religiosa de la nación. Eso es lo que hace la Constitución 57. Los obispos reaccionan muy mal ante la Constitución, ¿no? Dicen pues, que es una Constitución que contraviene los derechos, libertades, prerrogativas de la Iglesia, y de hecho prohíben que se jurara obediencia a la Constitución, lo cual era una obligación de todos los funcionarios públicos, todos los servidores públicos. Y entonces eso genera una crisis nacional, ¿no? Porque la gente... A riesgo de excomunión, ¿no? O sea, a riesgo de excomunión. Era bien radical la postura. Era súper radical, o sea, no, estás privado de los sacramentos y hasta la cristiana sepultura si juras obediencia a la Constitución. Eso divide al país, polariza al país, afecta las condiciones de gobernabilidad y lleva eventualmente a que pues, el gobierno de Comonfort en 57 diga, no puedo gobernar ni con el Congreso ni con todo este relajo que hay a nivel social, y viene el autogolpe de Estado y el estallido de la guerra civil. Va a ser en ese contexto y hasta 1859 cuando el presidente Juárez, como presidente constitucional, diga la única manera de mantener la gobernabilidad y consolidar el orden liberal en el país es separar completamente a la Iglesia del Estado. Es como una salida desesperada a una crisis que se había gestado durante décadas. Y es parte de nuestra herencia actual, sin duda alguna. Vamos a una pausa, Pablo. Conversamos con el doctor en Historia, Pablo Mijangos, sobre creencias, tensiones religiosas en este convulso siglo XIX. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, siglo XIX. Como hemos visto, hay un torbellino político, religioso, cultural, de élites. Estamos conversando con el doctor Pablo Mijangos, del CIDE, investigador, quien nos ha ayudado a entender muchas de estas raíces que perduran en la actualidad con características diferentes como la separación entre la Iglesia y el Estado. La actitud del Vaticano. Esa es una pregunta buena y complicada, porque en realidad... si vemos en la historia, ¿no? del catolicismo novohispano, la presencia de la Santa Sede de Roma había sido muy marginal, muy remota, porque en realidad
el gobierno de la Iglesia estaba mediatizado por la corona española. Es justamente con la independencia que se abre una puerta para ya una relación mucho más directa entre la Santa Sede y la Iglesia mexicana. Pero eso no se dio de manera inmediata ni de manera automática. Pensemos que el primer delegado pontificio llega a México hasta 1851, Luigi Clementi, y que además no es necesariamente recibido con mucho cariño por el propio clero, ¿no? Por el propio clero mexicano. De hecho, pues hay también toda una discusión sobre una negociación en torno a la celebración de un concordato, es decir, un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado, que empieza desde la década de 1830, casi se logra en 1854 con Santa Anna, pero fracasa, se intenta otra vez con Maximiliano y vuelve a fracasar. Entonces, es una relación bastante difícil, problemática y fracasada, ¿no? Que terminará insertándose en el contexto de la separación. No es ya en el contexto de la separación como se empezará a tejer una nueva relación con el Vaticano. Pero siempre hay que pensarlo como una figura que está muy lejos y que desconoce realmente lo que está pasando en México. No, y tienes ahí un papa como Pío IX, que era un papa intransigente, creador del sílabus, los errores modernos, aunque por un lado rechazaba el concepto de libertad, pero aquí pedía libertad para su gente. Y la propia historia del pontificado de Pío IX es bien complicada, porque él trata de empezar como una especie de papa liberal, aperturista, se topa con las revoluciones de 48 y se radicaliza hacia el otro extremo, al punto de convertirse pues, en el prisionero del Vaticano a partir de 1870. Finalmente, Pablo, y agradezco mucho tu presencia, tus conocimientos. ¿Qué queda en nuestra realidad actual de aquel lejano siglo XIX? Pues yo me he preguntado muchas veces esto y creo que en buena medida nos queda como una gran mitología, muchos símbolos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con nuestra realidad actual, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el tema de las relaciones Iglesia-Estado, a la Iglesia, no solo en México, yo diría también en otros países, le ha costado mucho renunciar a esta idea de que tendrá algún tipo de trato diferenciado, privilegiado, algún tipo de protección especial, porque la mayoría de la población es católica, ¿no? Ampliamente entendida. También creo que ha subsistido un discurso anticlerical que también es lejano de la realidad, ¿no? Cuando pensamos, ¿sabes qué? El obispo dijo tal cosa, pues no, uno no se debe imaginar a las hordas de fieles siguiendo al obispo, ¿no? En realidad, los obispos dicen y predican mil cosas y muchas veces nadie les hace caso, ¿no? En realidad estamos ante una realidad religiosa muy distinta a la del siglo XIX y creo que tendríamos que pensar los problemas a partir de eso, ¿no? Ya. Pues muchas gracias. Y bueno, pues como hemos visto, el siglo XIX se caracterizó por el nacimiento de las democracias y el ocaso de las monarquías a nivel, digamos, global. La emancipación de América Latina se dio a comienzo precisamente de este siglo XIX. Sin embargo, todo eso perdura. Yo diría que una de las cuestiones que están en este momento no solamente es la nostalgia de ese siglo XIX heroico, con tantas guerras y con tanto heroísmo, sino también estamos ante un momento, sobre todo, de una separación heredada que tiene su razón de ser y que es muy propia de nuestra realidad. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.